Bien, seguimos en geopolítica de este lunes. Bueno, a fecha de hoy, faltando 27 días para las elecciones, hay todavía la incógnita de si en algunos países de Europa se pueda realizar las elecciones. Por ejemplo, en España todavía esta es la fecha que el gobierno no garantiza la celebración de las elecciones. La última información que dio fue que el Ministerio de Interior, que es el que tiene que ver con este tipo de organización, incluso las elecciones en España son dirigidas por el Ministerio de Interior. Imaginemos así, es un incidental, que las elecciones de aquí fueran organizadas por Monchi Fadul. Imagínense. Pues bien, entonces el Ministerio ha dicho que va a esperar unos días para ver cómo va evolucionando la pandemia y entonces va a responder. En Luxemburgo le han pedido también más información, en Italia tiene más o menos garantizado que van a votar, pero quieren saber la cantidad de personas. Está seguro que se vote en Puerto Rico, en los Estados Unidos, en la parte, creo que en Washington no se va a votar, en Pensilvania tampoco, New Jersey veremos, Canadá también, eso corresponde a la circunscripción 1, tiene algunos inconvenientes, o sea que las elecciones en el exterior van a estar muy mediatizadas. Muy mediatizadas. En Europa se elige, que es la circunscripción número 3, se elige un diputado. No, son 2 diputados. Son 3 en la 1, 2 en la 2 y 2 en la 3. 2 diputados en Europa. Entonces lo que uno se pregunta es, si la mitad de los territorios que conforman las circunscripciones del exterior no pueden celebrar las elecciones por la dificultad, y digamos un diputado de esos que correspondan, ¿no?, o 2 diputados no salen, no se pueden elegir, estaríamos en presencia de violaciones importantes, porque en ese caso las elecciones no serían generales, por tanto y cuanto generales, su nombre lo dice, su término, todo. Entonces, si no se puede votar en 10 de esos territorios, no estamos hablando de elecciones generales, estamos hablando de elecciones parciales. Bueno, parciales pueden interpretarse semánticamente como que es una pequeña porción de un todo. Eso es parcial. No. Si falta una pequeña porción del todo, siguen siendo parciales. Y la Constitución no prevé elecciones parciales en la República Dominicana. Pero además, si no se pueden elegir diputados, estaríamos hablando de que la Cámara de Diputados está constituida por 190 legisladores. Si no se pueden elegir 2, esa composición es irregular. Hay que buscar una vuelta constitucional a eso y no la hay. Bueno, hecho cumplido, no se puede celebrar elecciones, entonces tenemos que aceptar como un hecho cumplido de que las elecciones son primero parciales y luego el resultado también es parcial en lo que se refiere a los diputados, porque van a faltar algunos.
O bueno, el arreglo sería, no, los diputados se van a elegir con los votos del exterior que participen. 10 votos. Es una situación muy irregular. Y hay que entender que estamos en una situación bastante compleja que nadie está esperando, que le cayera al mundo esta desgracia que le ha caído y que no hay indicio de que vaya a desaparecer por ahora. Y en esas circunstancias, entonces lo que hay que adecuarse a lo que nos ha tocado vivir con esta pandemia de coronavirus. Hablando de coronavirus, todavía no está el reporte del Ministerio de Salud Pública, pero ayer subió a 558 el número de fallecidos, a 19.600 el número de de contagiados, y unos 12.200 o 12.300 los recuperados, que siguen aumentando significativamente, lo cual es una noticia alentadora. Aquí se han hecho 78, 80.000 y tantas pruebas, las llamadas pruebas PCR. Y estaba verificando, haciendo una comparación en la cantidad de pruebas que se han hecho en otros países. Y nosotros hemos hecho pruebas al mismo nivel ¿de cuál? Del que menos ha hecho. Los otros países han hecho 1.700.000, 200.000, y nosotros ahora vamos por 80.000. 80.000 pruebas vamos nosotros. Porque mientras en otros países se aplicó el criterio casi elemental de que la masificación permitía saber la cantidad que teníamos de contagiados, de positivos, o ir descartando también. Aquí se pusieron todas las trabas posibles, y esta es la fecha que todavía hay gente que está esperando que le hagan una prueba. Ya, me imagino que se habrá curado por la providencia, porque no tenía nada. Pues si tenía el coronavirus ya se hubiera muerto. Que 2 médicos le dieran la indicación en 2 laboratorios solamente, el laboratorio del gobierno y 2 laboratorios privados. Después incorporaron un tercer laboratorio, pero tenían que hacer una fila, no física, sino en turno. Esperar que el laboratorio lo llamara, esperar y luego que el médico comprobara que tiene 2 o más condiciones, como problemas respiratorios, problemas pulmonares, diabetes, alta presión, ¿cuál otro? Pero eran como 5 condiciones, de las cuales tenía que tener 2 o más para que le autorizaran ponerse en la fila. Pero tampoco no era que le autorizaban y ya autorizaran ponerse en la fila. Por vía de consecuencia, tenía que haber toda una situación toda una complejidad en lo que se refiere
a tener la información correcta y la información general que pudiera evitar que, por ejemplo, tuviéramos 558 ayer. Me imagino que ya hoy deben andar por... Ojalá no haya aumentado el número de muertos. Sería una buena noticia. Pero de eso vamos a hablar, será ya mañana, porque se terminó el tiempo para el día de hoy. Gracias por su atención este día. Mañana, Dios mediante, a las 9 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan con la programación de N Televisión.